Bienvenidos con nosotros. Hoy tenemos a Rafael Caballero. Nos va a contar sobre el nuevo grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática. Rafa, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Tal. Bueno, como primera pregunta, me gustaría que nos contases qué es la inteligencia artificial. Pues se suele llamar inteligencia artificial a ordenadores que realizan tareas que normalmente asociamos a los humanos. Tareas complejas, como puede ser reconocimiento de voz, reconocimiento de caras, conducir un vehículo, los coches autónomos, o incluso generar música, la generación automática de música. Eso es lo que se suele conocer como inteligencia artificial. ¿Y qué es la ingeniería de datos? Pues dentro de este campo, la ingeniería de datos sería la rama de la informática que se especializa sobre todo en adquirir los datos, en almacenarlos. Muchas veces, bueno, todo esto de inteligencia artificial ha tenido un gran auge debido al fenómeno Big Data. Entonces, muchas veces necesitamos entornos Big Data, entornos cloud para almacenar esa cantidad tan grande de datos y hace falta especialistas que sepan cómo hacerlo, cómo preprocesarlos y cómo prepararlos para al final obtener información a partir de los datos, que es siempre el objetivo final. Por eso está muy demandado por las empresas, porque para proyectos realmente grandes hace falta tener esta parte de conocimientos de cómo adquirir y almacenar y procesar datos. Había visto en la descripción que tenéis en la página web que una de las temáticas que eran importantes era el aprendizaje de Machine Learning. ¿Podrías contarnos qué es esto del Machine Learning? Sí, es una parte de la inteligencia artificial. Es la parte que se basa en el principio de que los sistemas pueden aprender a partir de datos. Es decir, la idea es darle al ordenador datos, a veces datos históricos, por ejemplo, y que el ordenador, los algoritmos que utilizamos, sean capaces a partir de esos datos de deducir modelos. Estos modelos sirven para posteriormente predecir datos nuevos o obtener información nueva, ¿vale? Para identificar patrones comunes, etcétera. Habías comentado, bueno, un momento, sí. Había visto que hay un par de asignaturas en la carrera que son proyectos de datos uno y 2. Ujú. ¿Podrías dar un poco de información sobre estas asignaturas? Sí, claro. La idea es que toda la carrera es bastante práctica, casi todas las asignaturas tienen la mitad de créditos teóricos, la mitad de créditos prácticos, pero al final en una asignatura vas un poco obligado por el temario de la asignatura y las prácticas van siguiendo ese temario, por lo que las prácticas al final siempre son pequeñas o medianas, ¿no? En las asignaturas de proyectos datos uno y 2, que están en segundo y en tercero, pues lo que se pretende es que el estudiante pueda desarrollar sus propios proyectos de datos grandes, con los conocimientos adquiridos y que sean, pues eso, proyectos ya más de envergadura, más parecido a lo que se puede hacer en una empresa, también más propios en el sentido de que los desarrolla el propio estudiante con sus ideas y, por supuesto, bajo la dirección de un profesor, pero de forma totalmente práctica y, bueno, digamos que son asignaturas para aprender y también para disfrutar de lo que se ha aprendido. Eh, Bueno, me parece bastante interesante estas dos asignaturas. A mí, yo estudio la carrera de estadística y me hubiese gustado bastante tener asignaturas como estas en segundo o en tercero. Es que las metimos en un grado que tenemos, que es el grado de videojuegos. A las personas que hicieron ese grado se les ocurrió y ha tenido muchísimo éxito. Entonces son asignaturas muy bien valoradas y que además nos da la sensación de que hacen que los estudiantes se impliquen más con la carrera, porque son proyectos suyos, en los que ya digo, Sí. que se divierten y disfrutan. Y nos ha parecido una buena idea meterlo aquí también. Parece un poco similar al TFG, tal vez. Sí, Mm, sí, por eso está en segundo y en tercero, pero no en cuarto. Que en sí. cuarto se hace el TFG, el trabajo fin de grado. Y no queríamos esperar hasta el final de la carrera para poder hacer tu propio Mm, proyecto de datos, sino que se fuera poco a poco eh, realizando, incorporando los conocimientos a proyectos propios del estudiante. Qué bueno. Bueno, cambiando un poco la temática de las preguntas, ¿cuál crees que sería un buen perfil de ingreso para que te guste la carrera y para que, digamos, que puedas tener un buen rendimiento en la carrera? Bueno, tienen que ser estudiantes que tengan ganas de aprender a programar, programar bien y que tengan curiosidad, curiosidad por aprender. Y esta parte de los datos tiene una parte como un poco de detective, donde investiga los datos. A veces hay que ser bastante minucioso, cuidadoso, para al final sacar información nueva, que es muy bonito porque obtienes
algo que parecía imposible de predecir o de pensar, con trabajo y con conocimiento se llega a obtener. Entonces, precisamente tiene que ser gente así, gente con ganas de, estudiantes con ganas de pues aprender lo que hay que aprender de informática, con ganas de ser cuidadoso y de hacer esta especie de tarea un poco detectivesca de investigar en los datos. Bueno, luego te haré una pregunta al respecto sobre un grado que se va a lanzar en estadística en ciencia de Ujú, datos, pero le hice una pregunta al coordinador de este grado y me dijo que lo que tú me has dicho, que un buen perfil de ingreso sería una persona, un detective que te guste, digamos, ujú. encontrar, ¿no? Intentar tener un poco Ah, pues hemos esta coincidido. visión detective. Sí, habéis coincidido en ese aspecto. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. En la Facultad de Informática tenéis otros grados que son Ingeniería Ujú. Informática, Ingeniería de Software, tenéis otro grado, ¿no? En videojuegos, pero quizás menos relacionado con esto, ¿no? Sí, ¿Cuáles un son las poco. diferencias entre estos dos grados y este nuevo grado? Bueno, en todos casos partimos de que estamos formando a ingenieros en informática. Es decir, en ninguno de los grados que damos renunciamos a los que son los conocimientos básicos de informática porque pensamos que los estudiantes, que van a ser futuros profesionales, van a poder trabajar en cualquier área de la informática. Pero partiendo de eso, en el grado nuevo, el grado de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, se profundiza justo en esta parte de adquisición de datos, de tratamiento de datos y de la inteligencia artificial, que son asignaturas que ya existían en los grados de siempre, desde el inicio de nuestra facultad, pero que ahora toman, pues se amplían, se profundizan, aparecen asignaturas nuevas y se orienta un poco el grado hacia esa parte. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pues cuando se habla de un proyecto de software, pues si hablas con personas del grado de ingeniería del software, pues te van a decir que para mantener el proyecto es importante saber qué versiones de software hay, controlar los errores, qué cosas hay que añadir, todo lo típico de cómo se mantiene una aplicación, ¿no? Si eso lo pasa a la parte de datos, resulta que lo que te va a decir el ingeniero de datos es, tienes que estar muy atento a cómo evolucionan los datos. Porque a lo mejor estás tomando datos de tráfico y resulta que hay obras en la calle. Y tu modelo ya no funciona igual porque los datos con los que lo aprendió, con los que entrenaste el modelo, ya no son iguales. Entonces, aquí se hace hincapié en ese tipo de características que son específicas de los datos, pero sin olvidar que al final estamos formando a ingenieros en informática. Entonces, por ejemplo, yo si estudio el grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, si no me termina de gustar la parte de los datos, me podría terminar trabajando en cosas de ingeniero de software o ingeniero informático. Sí, de hecho, bueno, es que cuando uno coge la carrera, no sé, depende de las personas, hay personas con una vocación muy fuerte, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe muy bien exactamente qué le gusta y lo va aprendiendo con el tiempo. Y en particular, alguien que trabaja en informática tiene que estar preparado para trabajar en áreas muy diferentes, porque al final somos un poco herramientas, ¿no? Trabajamos como otras personas. Puede ser que termines trabajando con médicos y resulta que hagas pues cosas que tienen que ver con medicina que no pensaste nunca que ibas a hacer, pero te gustaban mucho. O puede ser que trabajes con robots o con cualquier otro tipo de cosas. Entonces es muy difícil de cerrarse de entrada. Y bueno, para eso luego está la especialización y los másteres y todo eso para especializarse más. Pero en principio sí, una persona que empieza este grado pues puede terminar, no es lo suyo, porque para eso está haciendo una carrera que además está muy demandada, que es la ingeniería de datos e inteligencia artificial, está entre las más demandadas. Así que va a encontrar trabajo de esto, le van a buscar para esto, pero si quisiera cambiar podría porque tiene los conocimientos de cualquier ingeniero informático. Muy bien, interesante. ¿Tenéis pensado sacar un máster relacionado con datos? Pues vamos poco a poco. Queremos primero ver cómo va el grado y queremos pensarlo. Ya tenemos un máster que es de Internet de las Cosas, de IoT, que está más relacionado con la parte de sensores, adquisición de datos de sensores, redes, etcétera. Ok, Entonces, todavía no hemos pensado hasta que no avance un poquito el grado en este segundo, que sería el siguiente paso lógico, la verdad. sí. Bueno, tiene sentido. Volviendo al tema de inteligencia artificial, me parece que en algunas ocasiones se llega a pensar que la inteligencia artificial es magia y no se tienen en cuenta las matemáticas que hay detrás. ¿En qué medida se da formación matemática en esta carrera? Pues efectivamente, las matemáticas son muy importantes si se quiere profundizar, si se quiere ser un buen profesional, porque se usan en todas las fases, desde el inicio, desde que tenemos los datos iniciales, que tenemos que hacer un conocimiento de los datos, tenemos que entender los datos,
y para eso está toda la parte de la estadística descriptiva, etcétera. Luego los algoritmos que se utilizan para que los ordenadores, por ejemplo, aprendan, lo que hemos hablado de Machine Learning, son algoritmos que tienen un componente matemático fuerte, de cosas del censo de gradiente, que al final muchas veces los usamos como cajas negras, como simplemente una función a la que llamamos y que nos devuelve un valor, pero que si no entiendes bien qué está haciendo por abajo, ni puedes interpretar el resultado, ni va a ser eficiente el cómputo, ni nada. Entonces, efectivamente hay que conocer esas matemáticas. Y finalmente, cuando obtienes los resultados, tienes que ver lo buenos que son los resultados. Tienes que saber si de verdad el modelo está prediciendo lo que quieres, qué tasa de error tiene. Y de nuevo vuelven a entrar las matemáticas y la estadística para valorar y evaluar esos modelos. Así que es fundamental si no se quiere quedar uno en la superficie y quiere hacer realmente un buen trabajo, ser un profesional pues bien formado. Bueno, de todas formas lo que decías, que cómo hacemos eso en la práctica. Pues, por ejemplo, la probabilidad y estadística que en los grados normales se da en segundo, pues aquí se adapta y se empieza desde primero, ya con la probabilidad estadística. Igual que existen asignaturas de matemática discreta, lógica y otras de matemáticas para esta parte. Muy bien. Entonces, es importante, ¿no? Una atracción, por lo menos, por las Claro, matemáticas de cara a ingresar, ¿verdad? sí. De acuerdo. Me ha parecido un poco quizá por las noticias, en los medios de comunicación, en redes sociales, que se pone o se hace hincapié en que una inteligencia artificial ha conseguido hacer algo nuevo y normalmente estas soluciones son basadas en deep learning. Quizás es lo que más atención acapara. ¿Podría señalar otros conjuntos de técnicas que sean inteligencia artificial y que se estudien en esta carrera? Sí, efectivamente, Deep Learning es como la estrella ahora mismo, ¿no?, de la inteligencia Sí. artificial porque consigue los resultados más sorprendentes. Es la que sale en periódicos o en noticias y con razón, porque realmente son técnicas que están basadas en redes neuronales multicapa y que funcionan muy bien, especialmente cuando tienes muchos datos. Pero no son las únicas técnicas, porque alguien podría pensar, si esto funciona tan bien, ¿por qué usar otras técnicas, no? ¿Para qué hace falta más? Bueno, es que la inteligencia artificial es más que Deep Learning y es más que Machine Learning. Por ejemplo, Deep Learning tiene un problema y es que aquello funciona muy bien, predice, pero no te explica por qué predice aquello. Y hay ya muchas regulaciones y en Europa cada vez se está haciendo más en el sentido de si vas a tomar una decisión que afecta a una persona, tienes que poder explicarle por qué toma esa decisión. Es decir, por qué, por ejemplo, le deniegas una hipoteca a una persona por un sistema de Machine Learning. Tendrás que decirle, pues se la deniego porque según nuestros datos usted tiene menos de 25 años, gana menos de no sé cuánto al mes y por eso, según nuestros datos, estadísticamente es más improbable que pueda pagar esta hipoteca y por eso se la denegamos. No, un sistema de Deep Learning simplemente te dice sí o no. No es explicable. Tiene esa desventaja de que es opaco. Entonces hay gente que está diciendo, no, hay que utilizar otros métodos con los que puedas explicar por qué tomas una decisión. Vale, pues eso pueden ser los árboles de decisión o muchos otros métodos que hay, métodos bayesianos, etcétera, en los que sí tienes una explicación de por qué pasa eso. Pero luego además, fuera de Machine Learning, hay otras ramas. Está el tratamiento del lenguaje natural, por ejemplo, que es muy importante y que tiene técnicas diferentes, o lo que llaman la inteligencia artificial simbólica, que es cuando se descubren reglas que se siguen para ciertos comportamientos relacionados con sistemas expertos, etcétera, que es otra rama. Así que Deep Learning es muy importante, tenemos asignaturas de Deep Learning, pero hay más cosas dentro de la inteligencia artificial y además la inteligencia artificial está cambiando, todo este mundo está cambiando muy rápido. Así que hay que estudiarlo todo porque nadie sabe cuál será el próximo éxito, digamos. Tiene sentido. Podrías, aunque bueno, ya lo has hecho un poco a lo largo de Ujú. este podcast, pero podrías poner ejemplos de donde se involucren datos y técnicas que se estudien en la carrera que veamos en la vida cotidiana. Sí, bueno, justamente estamos hablando de un tema que está en todas partes, ¿verdad? Que no podemos evitar prácticamente hacer nada sin que ande por detrás un algoritmo de Machine Learning, hasta el extremo de que a veces da un poco incluso de miedo, ¿no? Lo que están haciendo con nuestros datos. Por eso es una carrera tan demandada, porque todas las empresas han descubierto que datos que tenían ahí, que no estaban usando, de repente pues empiezan a ver que tienen información y que son valiosos. Pues desde que cogemos el móvil, ¿no? El móvil es puro machine learning, desde que nos reconoce la huella o nos reconoce la cara, detrás hay unos algoritmos de machine learning. Pero incluso simplemente cuando entramos en una plataforma tipo Netflix y nos recomienda
que veamos una película basada en las películas que hemos visto anteriormente, de nuevo en algoritmos de Machine Learning, o en actos que no podíamos pensar que no tienen nada que ver. Simplemente cuando entras en el metro, pues entras en el metro, metes tu billete, automáticamente se registra en la base de datos Big Data que alguien ha entrado en ese torno a esa hora. ¿Y eso para qué vale? Pues, por ejemplo, para conocer qué necesidad hay de metros a ciertas horas en ciertas estaciones. Saber cuántas personas hay en la estación, si es lunes, si es víspera de festivo, si es un domingo, si hay partido de fútbol, y de esa forma poder satisfacer lo que necesitan los usuarios y que esté siempre bien atendido. Así que todo el rato estamos interviniendo de una forma u otra en algoritmos de Machine Learning y de inteligencia artificial. Es muy interesante todos los problemas que se pueden resolver con datos. Me parece muy Mm. bonito. Eh, bueno, en otras facultades de la Complutense, en estadística y en matemáticas, también se van a lanzar grados que están relacionados, como el grado en ciencia de datos aplicada y el grado en matemáticas y ciencia de datos. Tal vez una pregunta un poco complicada porque no se están impartiendo estos grados, no está muy claro tampoco el plan de estudios, ¿verdad? Pero conociendo un poco las facultades, bueno, no sé si las conoces, pero ¿cuáles crees que van a ser las diferencias entre estas tres carreras? Sí, bueno, más que, como bien dices, es complicado, pero yo tampoco conozco los otros planes de estudio en detalle. Entonces, lo que sí te puedo explicar a lo mejor es cuáles las fortalezas de las nuestras, cuáles son las líneas de las nuestras, que creo que las pueden diferenciar más que de estas que ya te digo que no conozco tan a fondo, de otras similares que hay en otras universidades, ¿no? En la Politécnica y en otros lados hay otros lados de ese estilo. Hemos hecho énfasis en la ingeniería de datos, que justamente es lo que está en el título, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. La ingeniería de datos porque creemos que es muy importante, hay una demanda muy grande de personas que no solamente sepan aplicar modelos o cosas por el estilo, sino que sepan de verdad llevar todo el desarrollo al nivel que necesita una empresa. Es decir, almacenar datos Big Data, cómo limpiarlos, cómo prepararlos, cómo adquirirlos, cómo extraer datos de una página web, por ejemplo. ¿Mm? Cómo extraer datos de Internet. Toda esa parte de ingeniería de datos que tiene que ver con la informática, pues es nuestra fortaleza. Igualmente, en inteligencia artificial, pues nuestra facultad tiene grupos desde hace décadas que se dedican a la inteligencia artificial, grupos potentes de investigación y gente con mucho conocimiento. Y es un poco lo que hemos hecho más énfasis en la carrera y lo que creemos que podemos aportar más. En esas dos partes, por eso lo hemos puesto en el título, porque creemos que realmente describe la naturaleza de la carrera. De acuerdo, muy interesante. Y ya como última pregunta, me gustaría pedirte que dieses un mensaje a aquellos alumnos bueno, que están pensando en, en inscribirse, sí, intentar inscribirse en esta nueva carrera. Bueno, pues hay muchas razones para apuntarse. Desde luego, es seguramente una de las carreras más demandadas, está en todas las listas de los puestos que más se pagan, más se buscan, etcétera. Para mí eso no es una razón. O sea, es una razón importante, desde luego, saber que terminas. Si tienes trabajo, bueno, vas a tener trabajo antes de terminar, seguro. Es una razón, pero es más importante el que te guste, el que sea divertido, el que te atraiga los estudios, el que lo que ves que vas a hacer, lo digo para esta carrera y para cualquier otra, de verdad te motive, porque luego son muchos años trabajando, son muchos años. Entonces es mejor elegir que algo que verdaderamente le guste a uno. En este caso estamos en una disciplina que está en crecimiento, es decir, donde vas a ser parte de algo que se está desarrollando. Y eso siempre es algo muy bonito, porque cuando luego echas la vista atrás, los que tenemos ya unos cuantos años, ves cómo ha crecido la disciplina contigo y cómo ha evolucionado mientras que tú evolucionabas con ella. Y eso va a pasar con esto, que está, por un lado, está suficientemente maduro como para hacer un grado, pero a la vez es bastante nuevo, todos los años aparecen cosas nuevas, así que es muy emocionante ser parte de este mundo de la inteligencia artificial y del descubrimiento a partir de datos. Es algo realmente muy, muy interesante. Yo creo que cualquiera que le gusten este tipo de cosas se lo va a pasar bien, lo va a disfrutar y creo que es lo más importante. Muchas gracias, Rafa, por tu tiempo y yo me despido el podcast y espero que haya servido a la gente que lo haya escuchado. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Hasta luego.